Faca, seguimos y vamos a ir concluyendo con el programa con una nota. La prometíamos la semana pasada. Bienvenidos al Mañanero, Ariel Larchanco, ¿cómo estás? ¿Todo Gracias, bien? ¿cómo andan? ¿Todo Gracias bien? por acercarte al gracias a Mañanero. ustedes. Obviamente vamos a arrancar por las elecciones que se dieron ya el domingo pasado. No, poquitito más, el 7 de septiembre. Poquitito más, claro, exactamente. Una elección que se preveía así, la veían con ese margen de victoria que tuvo el peronismo. Mira, para ser sincero, es difícil a veces prever porque estamos cruzados por lo que te dice la calle, por lo que marcan algunas encuestas. La verdad, esto estuvo bueno también para desmistificar. Yo soy por ahí un tipo que la consultoría, las encuestas, sí, a mí sí. me hacen mucho ruido. Y me hacen ruido después con los números sobre la mesa. Nadie la pegó. Nadie la pegó. Buscaron... la verdad, sí vimos que durante los últimos 10 días, la última semana, en la calle había un estado de opinión generalizado contrario a las políticas del gobierno nacional. Claro. Pero muy contrario. Eso mucha gente que sí. lo votó, mucha gente que se expresaba a favor de Milei hasta hace un tiempo. En la última semana, en los últimos 10 días, estaban todos, ¿viste? Puntualmente, ¿qué decía la gente? Porque lo he escuchado de otros dirigentes también que decían en los últimos días, pero ¿qué manifestaba la gente? No, el tema... Mira, fundamentalmente nosotros nos dimos una estrategia de llegar a algunos sectores que quizás no llegamos con la militancia genuina, que son los centros comerciales, la zona media de los barrios. Fundamentalmente el comercio no vende nada, pero está, ¿no? A ver, también más allá del resultado de lo que pasó el domingo 7, la situación hoy continúa y hasta está más tensionada, si se quiere. Pasó el Día del Niño y no vendieron lo que esperaban, buscando un mínimo repunte de la actividad, lo que es indumentaria, calzado. Y después hay rubros, me tocó recorrer San Carlos, la 32, mueblerías, rubros que si se quieren son gastos de segunda instancia para las familias. Paradísimo. Y fueron sectores que lo votaron, que lo acompañaron a Milei, que creyeron algo que evidentemente no está pasando y que se están dando cuenta que tampoco va a pasar. Exacto. Sí, Ariel, vos entrás como diputado por esta particular sección que es La Plata, que es una sección en sí misma, como ciudad toda. En la ciudad de La Plata, te pregunto, vos tenés mucha militancia y recorrida acá en la ciudad de las Diagonales. ¿Cómo viviste eso ya más apuntado acá al pago chico? Pensando que también se hablaba un poquito de que está palo a palo el asunto, no se sabe bien qué va a pasar y que el PRO acá sí que quedado bastante de costado, que fue el último gobierno que tuvo esta ciudad antes de Julio Laca. Sí, tal cual. Mira, algo importante para destacar, hemos logrado un espacio político, una propuesta electoral de amplia unidad. Estuvieron la mayoría de los sectores, te diría casi todos los sectores de lo que es el peronismo y las fuerzas que integran Fuerza Patria, laburando, estuvieron comprometidos. Eso es un dato. Y después también pesó mucho la gestión municipal y provincial también, que sostuvieron las inversiones a pesar de la desinversión a la cual están sometidas por el gobierno nacional. Y eso también pesó, creo que muchos vecinos lo reconocieron, haber sostenido la obra pública, haber sostenido los distintos servicios, el servicio de salud de la provincia de Buenos Aires, con todas las dificultades que tienen, es una inversión muy grande. Antes de la campaña tuvimos la oportunidad de inaugurar con el ministro de Salud un angiógrafo en el San Martín, una inversión de un palo verde, $1 millón. Y en un momento en donde la provincia de Buenos Aires está recontra asfixiada, ahogada por el gobierno nacional, que no le gira los fondos necesarios para la gestión normal de lo que significa la provincia de Buenos Aires. Es muy grave lo que está pasando en esos términos que quizás al ser temas macro están un poco invisibilizados, pero hoy la nación de la torta que recauda entre el 35 y el 38 lo recauda de la provincia de Buenos Aires y nos devuelve entre el 18 y el 22. Históricamente hubo compensaciones del gobierno nacional que fueron cubriendo medianamente esa diferencia. Esto directamente nos cortaron todos los fondos a los bonaerenses, porque Milei cree que se lo corta al gobernador, que nos corta a los bonaerenses. Y bueno, y a pesar de eso, en lo que son la política de la provincia de Buenos Aires y lo que es la política municipal, se sostuvo. Creo que eso también fue un reconocimiento de los vecinos. Y en la legislatura, ya que entrás como diputado, en la legislatura hay un reconocimiento también de la situación que está encarando Kicillof con este ajuste que estabas contando vos. Digo puntualmente por la oposición.
Hace poco también se estaba volviendo, se va a empezar a debatir el presupuesto 2026 en la provincia. Digo, ¿cuáles son los debates puntualmente respecto a eso, ¿no? Bueno, mirá, nosotros lo sostuvimos durante la campaña, no es lo mismo un diputado más, un diputado menos, fundamentalmente por los posicionamientos que tiene el bloque de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Claro. Es gente retrógrada, han presentado leyes, ahí estamos haciendo un resumen también de lo presentado por nosotros y de lo presentado por ellos, porque hay un contraste, hay algunas leyes que no ameritan ni siquiera discusión. Pidieron derogar la ley de paridad de género en la representación de las mujeres en todos los ámbitos, no solamente electoral, institucional. ¿Ellos te referís, Libertad Avanza? Libertad Avanza, sí. Presentaron un proyecto. Hay una serie de regulaciones mediante leyes que permitieron, por ejemplo, una vida más saludable, como es el etiquetado frontal. Presentaron una ley para eliminar el etiquetado frontal, digamos. En esa están. Eliminar el cupo trans. Bueno, ni hablar las políticas en materia de discapacidad. Entonces hay perfiles de gestión legislativa muy enfrentados. Por eso no es importante esta cuestión de la suma legislativa, en cuanto no es lo mismo un diputado más, un diputado menos. Y ahora se va a ver en la discusión del presupuesto. Nosotros tenemos la obligación fundamentalmente de sostener la obra pública. No solamente por lo que significa la obra pública, sino por la generación de empleo. Eso te iba a Está preguntar. recontratensionado el tema laboral en la provincia. Te iba a preguntar justamente cuáles son, porque como periodista se puede llegar a meter, pero digamos, para el ciudadano, ¿qué hay que decirle los puntos claves de lo que se debate en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires? ¿Es la obra pública? Mirá, sí, es la orientación del presupuesto. Acá hay áreas muy sensibles. Yo hago mucho hincapié con la salud. Nosotros los bonaerenses tenemos un sistema sanitario que hoy está conteniendo una demanda gigantesca, fundamentalmente porque al caerse el empleo laboral formal registrado, esa gente dejó de tener obra social y vuelca su atención al sistema público de salud. Bueno, toda esa tensión que se va generando implica mayor infraestructura, mayor inversión. Eso estamos discutiendo para que se vea plasmado en el próximo presupuesto. Obra pública, y después ver de qué manera, junto con el Ministerio de la Producción, el Banco de la Provincia, sostenerlo todo lo que es el sistema productivo de la provincia de Buenos Aires e industrial. Porque las políticas macro del gobierno de Milei los hicieron bolsa. Los hicieron bolsa en todo sentido, le abrieron las importaciones. ¿Cuáles, Ariel, puntualmente? Textiles, fundamental. Claro. El sector textil de la provincia de Buenos Aires está en un estado... El sector productivo textil, es decir, el que hace las camisas, el que hace los pantalones, el que hace las sábanas, hoy está en un estado. Y después lo que estamos viendo, notando, tanto a nivel comercial, industrial y familiar, es un alto endeudamiento de las familias y de las empresas. Así que ahí va a haber que volcar una inteligencia necesaria para atenderlos, fundamentalmente con las herramientas que tiene la provincia, que es el Ministerio de la Producción y lo que tiene que ver con el Banco Provincia. Es fundamental. Ariel, te corro un poquito de gestión y de la provincia, y bueno, porque mencionabas ahí, estábamos hablando, y justo ayer hubo cadena nacional, o descadena, como le decíamos hoy temprano, en base a, esto de construir con argumentos poco reales un discurso, y antiperonismo en Argentina hubo siempre, fuerzas opositoras al peronismo, a los movimientos nacionales y populares hubo siempre, pero quizás la capitalizaba el radicalismo en algún lado, o esta tendencia al PRO y, vamos a ponerle, más democráticas, fuerzas de derecha más democráticas, pero la irrupción de la Libertad Avanza o la figura de Milei es como que patea un poco ese tablero de quién capitaliza ese sentimiento que hay en la Argentina. ¿Qué pensás vos al respecto? ¿Por qué aparece una figura como Milei y llega a ser presidente, saliéndonos un poco ya de la cuestión actual? Hubo un sector oportunamente en el 2023, un sector mayoritario que expresaba una necesidad de cambio, quizás no había demandas insatisfechas que entendieron que por ahí con la figura de Milei iban a encontrar cierta respuesta. A veces uno, analizando, ¿no?, con la perspectiva del momento, piensa si realmente lo que querían es un cambio que favorezca sus intereses o realmente que esto se detone. ¿Y por qué uno piensa esto?
se ha llegado a un punto, uno trata de mantener un equilibrio a veces en su expresión política entre lo racional y lo visceral. De lo cual, de lo visceral, nosotros nunca vamos a estar exentos porque tenemos una historia de vida, una trayectoria. Ahora, el problema son cuando los equilibrios justamente se desequilibran. Cuando vos, tu visceralidad te consume toda la racionalidad y actúas pura y exclusivamente por una calentura, por una bronca, que no te permite interpretar realmente tus intereses, saber por dónde pasan tus intereses. O escuchar al pueblo, por ejemplo, las urnas. Yo creo que, que hay un sistema, que es parte de una sociedad, que quizás hasta pasa en el mundo, en donde uno vive en un microclima, que quizás esa visceralidad se va cada vez exacerbando más y te anula en cierto aspecto para parar la pelota y decir, che, bueno, veamos de qué manera, por dónde pasa esto. Claro. Bueno, muchas veces las crisis te permiten dar la realidad te termina cacheteando en función de volver a equilibrar, decir, no, bueno, pensémoslo, porque yo estaba convencido del todo bien. Y que venga uno y que la explote, porque te lo decían y lo estaban esperando que venga uno y la explote. Bueno, ahora la exploto y te terminaste dando un tiro en el pie. Total. Bueno, esperemos ahora, bajemos un poco, pongamos la pelota abajo de la suela y veamos de qué manera. Creo que esta etapa está permitiendo esto, más allá de que hay un voto antikirchnerista, antiperonista, que se puede expresar de una manera más visceral, pero cuando la realidad te aprieta. Yo en la última semana estuve reunido con federaciones de empresarios de La Plata, del comercio, que quizás no es gente que adhiera al proyecto del peronismo, pero ya se estaban dando cuenta que está bien. Sí. Te hinchás la bola, pero llega un momento que tampoco te vas a pegar un tiro en el pie. No te vas a inmolar, claro. Sí. Y eso corre también para los grandes empresarios que están bancando Milei, ¿no? Sí, totalmente. Rojo, como se le dice. Y ahí, Ariel, vos decías algo interesante que es esto de lo racional, el microclima, también nombraste. Te meto en la interna del peronismo, te llevo un poco a un lugar más espinoso. ¿No hay también un microclima ahí? ¿No nos metemos a veces en discusiones tan chiquitas que nos perdemos del contexto real? Sí, puede ser. Y adelantar discusiones que se tienen que dar en los plazos y en los tiempos que corresponden. Vos fijate, mañana, hoy está la marcha de los lápices. Para nosotros es muy importante expresarse en la calle y que haya un espacio de reflexión también en nuestra gente, más allá de los que no van a la marcha. Pero que todo tiene que ver con todo. Es decir, hoy también se cumple aniversario del derrocamiento de Perón. Es decir, es una fecha muy sensible de sucesos que a lo largo de la historia están interconectados o tienen algunas ramificaciones. Y con respecto, mañana la marcha universitaria, es decir, hay una lucha que hay que expresarla en la calle, hay un espacio de reflexión que hay que expresarla en la calle y hay una militancia política que hay que expresarla en un marco de unidad, enfrentando realmente donde está hoy la contradicción principal. Hoy no está entre los compañeros. Hoy la contradicción principal la tenemos con el gobierno nacional por todo esto que acabamos de hablar. ¿Y qué ordena eso? Porque hasta ahora pareciera que lo único que ordenó fueron los resultados y que la lectura básica es, la capitalizó el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿hoy ordena entonces Kicillof o quién ordena, digamos, ese ruido que hay interno? Mira, eso se va a llegar en los plazos pertinentes, se irá ordenando. Ahora tiene que haber una conciencia general de la situación que estamos atravesando y quién realmente es el enemigo. Yo el otro día leía una nota y puede ser que el gobernador capitalice gran parte de la elección. Ahora, ¿en detrimento de quién? En detrimento de Milei, no hay que equivocarse. Cristina hizo un esfuerzo muy grande. Cuando se cerró esta lista estuvimos al borde de presentar dos listas, que nuestra fuerza política vaya expresada en 2 listas en las elecciones. Y Cristina dio la indicación de decir, no, miren, laburemos y hagamos todo lo posible para llegar en una sola lista. Eso fue un gesto que después todos los compañeros lo entendieron, se ordenó, con dificultades, como en todas las listas, como en todos los espacios, cuando se discuten la representatividad, siempre hay más enojados que contentos. Pero ahí en ese momento Cristina hizo un llamado de la unidad, los compañeros reportaron a eso, y en función de eso creo que ahí hay un puntapié como para volver a discutir.
creo que la situación de Cristina en términos legales tiene que ser un marco de unidad también, como lo es la marcha de la Universidad de mañana, como es hoy la de la Noche de los Lápices. La libertad de Cristina también tiene que ser un marco de unidad, un marco de acuerdo de todos. Una para proscripción, decir, sí. la proscripción está detenida, prácticamente tiene una privación de la libertad de forma ilegal. Ahora no la dejaron votar. Bueno, ayer justo leía esa, sí. Bueno, por eso también entender la figura de Cristina. Yo creo que igual todo este ensañamiento también es proporcional a la figura política, sí, claro, y a lo que significa Cristina en gran parte de nuestro pueblo. Y en función de eso, tenemos una agenda política para discutir. Y después ya llegará el momento, todas las apetencias son válidas, el tema es manejar los tiempos. Porque aparte estamos en un país que no sabemos cómo llegamos. Antes se decía cómo llegamos a fin de año, cómo llegamos a diciembre. No sabemos cómo llegamos a la elección de octubre. Quizás yo tengo una mirada un poco más basista por la representación y por lo que camino. Yo tengo los compañeros, la gente es lo que plantea. No, pero pensar el 2027 no, el 27. Queda larguísimo. No, queda larguísimo. Y aparte, en la gente, en nuestra gente, en nuestro militar. Sí, sí. Y no hay internismo. Entienden que hay un proyecto único y la quieren a Cristina y lo aprecian al gobernador. Bueno, hay que buscar los marcos de unidad y esta agenda que te digo yo, bueno, la libertad de Cristina tiene que ser una agenda unificada. La lucha de la universidad, de las personas con discapacidad, mirá si no tenemos 4 o 5 ejes para juntarnos todos y dar la discusión. Creo que por ahí puede haber una llave. Che, Ariel, ¿y alcanza solo con el peronismo para llegar a ese lugar? No. Fuerza Patria fue la expresión de un conglomerado bastante importante de organizaciones del campo nacional y popular. A lo último de la campaña tuvimos adhesiones de algunos sectores que no estaban integrando Fuerza Patria, sectores comunitarios, que quizás no venían integrando Fuerza Patria en términos institucionales, pero que brindaron el apoyo, que entendieron. No, con el peronismo no alcanza. Obviamente es una de las estructuras, si no la estructura política más importante que sostiene Fuerza Patria, pero hay que buscar también un marco de acumulación muy importante. Yo creo que estamos en una etapa, si bien siempre es cualitativa en función de las discusiones políticas, también hay que armar un frente de masa cuantitativo que permita robustecer la lucha. No hay. Ayer el gobernador en una entrevista con Pagni, que no sé si la viste, todo interesante, habló de un futuro gobierno de consenso en el 27. Bueno, lo arrinconaron un poco también a hablar del 27, sí, ¿no? Que estábamos diciendo que queda lejísimo. Y habló de un gobierno de consenso. A mí me llamó mucho la atención la palabra consenso, no sé cómo la ves. No, mirá, bueno, hay que analizar profundamente qué es ese consenso y quiénes son los actores que representan ese consenso. Por eso, yo me acuerdo cuando Cristina asume la presidencia del PJ, lo primero que dice es ordenar lo que se desordenó, pero fundamentalmente el eje era garantizar que los que tengan alguna responsabilidad política o alguna representación política levanten las manos y actúen en función de los intereses o del proyecto que los sentó en esas bancas. Bueno, un consenso tiene que ser un consenso en función de un proyecto de país real. Hoy todos los gobernadores no son lo mismo, por más que gocen del prestigio mediático y te los presenten como una suerte de avenida del medio, no son todos los mismos. No todos los gobernadores representan los mismos intereses, no todos los gobernadores están parados de la misma vereda. Entonces, ¿un consenso para qué? En todo caso, tracemos las 4 o 5 líneas que nosotros creemos que hay que trazar y en función de eso generar los consensos. Lamentablemente la política a veces termina siendo consenso de personas y no consenso de concepciones para después aglutinar a las personas. Yo veo los medios de comunicación muy expectantes en función de generar... Muy expectantes no, a lo largo de los últimos 20, 25 años hicieron sus esfuerzos para generar un espacio que lime a Cristina, que lime al kirchnerismo, a la expresión de lo que fue el Frente de Todos. Bueno, ahora están buscando en esos gobernadores que quedaron en el medio una opción ante la caída del gobierno de Milei. Ahí lo que tenemos que ser inteligentes los compañeros que estamos de este lado de la historia, en no caer en esas estrategias que los tipos, pues, evidentemente los tipos ya están pensando un post-Milei, en los cuales todos los sectores que representamos al campo popular no estamos en eso. Es un consenso ficticio para después ver cómo se siguen acomodando estos tipos. Che, Ariel, vos mencionás los medios de comunicación, pero hubo también un poco de análisis de lo último de
al peronismo se le escapó un poco la tortuga digital en el último tiempo, como que se habla de esa cuestión de que también llegaron las redes sociales, los algoritmos, que no tienen el esquema clásico de los medios de comunicación. ¿Cómo te llevas vos con eso y qué ves de eso también en la sociedad? Sí, es cierto. Yo soy parte de una generación militante sumamente limitada en cuanto a las herramientas comunicacionales que se están utilizando ahora. Yo creo que ahí nos tenemos que dar un gran debate y muchas veces hasta te diría sacarnos un poco ese prurito de la militancia de Paredón y Afiche, del cual yo adhiero, la banco, pero no podemos desconocer otros tipos de herramientas, porque encima nuestro adversario avanza sobre esas herramientas y evidentemente tiene sus frutos, les rinde. Lo que sí yo digo, hay que utilizar las herramientas, es fundamental, pero siempre hay una base, hay un fondo que es netamente político. Yo por ahí vengo siguiendo ya de un tiempo a esta parte ciertos consultores que analizan, que llevan las encuestas, todo, y que muchas veces desconocen lo que es el trasfondo político y la base política de nuestra gente. Yo creo que esta elección fue eso, fue una expresión política de nuestra gente que atentó contra todo lo que la consultoría decía, las encuestas decían. Es decir, hay que consumirla, consumámosla, digamos, tengámoslo como herramientas. Ahora hay una base política, yo me acuerdo, hay un libro, cuando irrumpe Macri en la, no me acuerdo el nombre del libro, pero cuando irrumpe Macri en la política, obviamente Durán Barba estaba haciendo era el consultor estrella. Sí. Y ese libro marcaba el fin de López Obrador, del kirchnerismo. Estamos hablando de año 2007, 2008, nosotros en plena campaña en medio conflicto del campo, pero la crisis del campo, sí. Daba por finiquitado a López Obrador en México, a Cristina, a Lula. Todos proyectos políticos que a 20, 25 años de haberse escrito ese libro están más vigentes que nunca. Entonces vos decís, ¿y cómo? ¿Y estos tipos son los gurúes de lo que hay que decir y de lo que hay que hacer? Y yo creo que leyendo ese libro, que obviamente le explicaba a los candidatos cómo se tenían que manejar, y la base es política. El arte de ganar. El arte de ganar es. El arte de ganar. Bueno, el arte de ganar. O política en el siglo XXI, pero sí en el arte de ganar. El arte de ganar, Total. Exactamente. Bueno, hoy ese arte de ganar está bueno para leerlo y para ver que después la política tiene primacía por sobre las candidaturas y por sobre... Y más en un país como Argentina. Y por sobre la consultoría. Sí. Las No, cosas... incluso Durán Barba al día de hoy también está un poco corrido de ese lugar donde estuvo puesto porque también salieron algunos tiros Pero claro. enterrados. Pero claro. Yo tengo una más, Juli, no sé. Sí, no sé si querés terminar. Te corro de todo esto, Ariel, y como platense que sos, y también con el desarrollo, se me hace preguntarte, capaz que me esquivas un poco la respuesta, pero ¿soñás con una tendencia acá en la Ciudad de La Plata, acercarte acá y convertirte en algún futuro, como anhelo, como sueño, en la Ciudad de las Diagonales? Falta mucho. Mira, a veces criticamos a los compañeros que adelantan las discusiones. No quería... Uno es militante, yo siempre lo digo, ocupo un lugar que hace 15, 20 años hubiese sido impensable estar ocupando una banca de diputados, ser presidente del partido. Yo soy de una generación que a veces íbamos al Consejo Deliberante y mirábamos para abajo los tipos que ocupaban las bancas y decía, esto es inllegable estar ahí sentado. Tuve la posibilidad de que mis compañeros, que mis compañeras me banquen en esta, y la verdad que por eso a veces mirar más para arriba también cuesta. Entiendo. Añoramos, soñamos, todo, pero ahora tenemos que ir paso por paso y aparte sostener también con las posturas propias lo que le reclamamos a los compañeros. Si le decimos a los compañeros no adelanten la discusión, pongámonos a laburar estas cosas, ya va a llegar el momento. Lo que sí tenemos que laburar y implementar una inteligencia propia desde el campo nacional y popular para que esta ciudad la siga gobernando un intendente o una compañera que realmente siga con algunas de las líneas que se han trazado ahora y que fundamentalmente vea cómo proyectamos en la Ciudad de La Plata el tema de todo el sector productivo, cómo generamos empleo, cómo cuidamos al comercio, que en definitiva es esto, cuidar el trabajo de los platenses. Y a partir de ahí, obviamente, obras de infraestructura. Por eso es muy importante tampoco detonarnos hacia adentro porque tenemos que seguir gobernando esta ciudad. Esta ciudad necesita un proyecto ordenador por lo menos 20, 30 años porque si no... Si estamos cada 4 o 8 años cambiando el signo, entonces ordenamos. Después viene el mercado inmobiliario y te desordena todo, te generan los barrios cerrados, nos inundamos, te cambian el cauce de los arroyos.
Dice, bueno, sentémonos y armemos algo serio. La ciudad de La Plata en un par de años cumple 150 años, bueno, ¿cómo la vamos a tener? Por eso discutamos todo lo que tengamos que discutir, pero entendamos que hay que llegar en un marco de unidad para prolongar una gestión seria en la ciudad. Bien cortita, Ariel, y con esto cerramos. ¿Cambió el panorama a raíz de la victoria en la provincia de Buenos Aires de cara a octubre? Ya que estamos hablando de futuro, pero octubre es semanas son. Mira, la discusión sigue vigente, esto que te decía, se votó el 7 de septiembre y el gobierno sale y redobla la apuesta. Milei dice el discurso y dice, miren, vamos a hacer una autocrítica, y a los 5 minutos dice, vamos a sostener el rumbo del gobierno. Ayer presenta unos números del presupuesto que las universidades, el cálculo que estaban haciendo más austero, necesitan 7 billones, claro, porque necesitan recuperar los 2 billones que perdieron este año, y el gobierno le da 4.8, y lo presenta como un triunfo. En el mismo discurso dicen que bajaron el desempleo. Es el mismo camino. Digamos. Atenta contra el sentido común decir que bajaron el desempleo en nuestro país. Todos los días cerraron más de 12.000 fábricas, empresas, comercio en nuestro país en lo que va del año. Y no sé dónde ven que crece el empleo. Bueno, esto que un poquito creo que lo hablaban, el tema del sentido común, cómo construye Milei. En fin. Me fui un poquito de la última pregunta, no sé cómo veníamos. Sí, no, pero digo, si cambia algo de cara No, hay que seguir con la discusión, creo que hay que reforzarla. Hoy me apareció en un medio un banner que decía inflación en el gobierno de Alberto tanto, inflación, y con esa lógica de la inflación nos quieren llevar a un terreno como que el gobierno nacional fue exitoso. Y la verdad que puede ser que un índice inflacionario lo hayan medianamente acomodado, lo podemos discutir. Ahora, si detonaron todos los índices por abajo para sostener eso, es un desastre. La discusión igual sigue estando, es una pelea por el sentido común, que es permanente, así que ahora hay que salir a bancarla en todos lados y a seguir construyendo esta discusión, porque no es lo mismo un diputado más o un diputado menos, y depende de qué fuerza. Tal cual. Mañana Gracias. va a ser parte de todo eso. Sí, Ariel, te agradecemos. No, a Gracias ustedes, por acá. a ustedes. Por el mañanero, y te esperamos pronto también. Y después de octubre, estaría bueno para después, todos los que están viniendo, estaríamos para también citarlos después de octubre en una mesa amplia. A ver qué pasa ahí. Vamos a venir, aparte está muy bueno La verdad que la primera vez que entro y está muy bueno. El lugar, el estudio. La parra cromática. Sí, bárbaro. Vienen bien. Muy amable. Ariel Archanco pasó entonces acá por este mañanero primaveral, con un clima primaveral, arrancó más fresquito, pero ya hay sol, se nota que entra por las ventanas. ¿Es verdad que llueve el fin de semana? Yo no me adelantaría tanto, en ningún lado, y a Marte. Ya pensar el fin de semana me parece No te puede adelantar ni con el clima, ni políticamente.